la gran pregunta que surge es, ¿hay alguien que esté más allá de toda posibilidad de perdón? O sea, ¿hay alguien que cruce la última frontera de la dignidad humana y no merezca el perdón? Yo creo que a todos nos pasa que cuando consideramos que nos han hecho algún mal, podemos fabricar un centenar de razones en contra del perdón o de no tener que perdonar, ¿no? Decimos, necesita aprender una lección, no quiero premiar un comportamiento irresponsable, lo voy a dejar que sufra un poco, ¿cómo lo voy a perdonar si ni siquiera está arrepentido el tipo o la mujer? Así que podemos argumentar de aquí hasta el final de los tiempos, hasta que nos cae la moneda, que a los que amamos a Dios o a los que decimos amar a Dios, se nos ha ordenado perdonar por ser hijos de un Dios que perdona. Pero solo el perdón puede detener el ciclo de la culpa y el dolor. Solo el perdón puede romper la cadena de la falta de gracia. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra griega más usada para hablar acerca del perdón literalmente significa liberar, salir corriendo, librarse de una atadura. Pero siempre es más fácil admitir que el perdón es injusto. Y a lo mejor lo es cuando nos hicieron daño. Yo sé que hay mucha gente del otro lado diciendo, pero Dante, vos no te imaginás lo que a mí me hicieron. Yo sé que hay cosas espantosas, abusos sexuales de niños. Entonces, el tema de todo eso es que la palabra resentimiento, expresa lo que sucede si el ciclo se sigue repitiendo sin interrupción en tu corazón, en nuestro corazón, en nuestra mente. Resentimiento literalmente significa sentir otra vez, ¿no? El sentimiento se aferra al pasado, lo vuelve a vivir una y otra vez, una y otra vez. Entonces el perdón siempre ofrece una vía de salida. Y si no tomamos esa vía, permanecemos atados a las personas a las que no podemos perdonar. Permanecemos encadenados a esa gente. El no perdonar nos aprisiona en el pasado. Yo una vez oí a un rabino inmigrante que hizo una declaración asombrosa. Bueno, no lo oí, lo leí, pero fue transcripto de una conferencia, de un sermón que él dio. Él dijo, antes de salir de Alemania rumbo a los Estados Unidos tuve que perdonar a Hitler, porque no quería traer a Hitler dentro de mí y que Hitler conociera esta nueva patria. Porque él sabía que si no perdonaba traía todo el odio, o llevaba todo el odio donde iría. Entonces no perdonamos para cumplir una ley de moralidad. Lo hacemos por nuestro propio bien. Porque la principal persona sanada por el perdón es la que perdona. Cuando perdonamos de verdad, ponemos en libertad a un prisionero. Y después descubrimos que ese prisionero que liberamos somos nosotros mismos. Empezamos a ser libres cuando perdonamos. El perdón y el sentido de la gracia es lo más antinatural. La justicia y la venganza tienen una clase de poder racional, es lo lógico. En cambio, el poder de la gracia es diferente, no es lógico. La gracia no es racional, es escandalosa, es sobrenatural. El perdón inmerecido, no ganado, porque eso es el perdón, no es algo que se gana. Corta las cuerdas para que caiga de nuestra espalda el opresivo peso de la culpa. Pedro no tuvo que pasarse toda la vida avergonzado por haber traicionado al Hijo de Dios. Hay una sola ocasión en las Escrituras donde alguien dice, ahí está Pedro, lindo, negó 3 veces, el traidor. No. De hecho, sobre las espaldas de pecadores transformados como Pedro, Cristo edificaría su iglesia y la sigue edificando. Porque el perdón rompe el ciclo de acusaciones. El perdón afloja el nudo estrangulador de la culpa. Un relato del Génesis que a mí siempre, no sé si me llamó la atención, pero me llenó de preguntas, de interrogantes desde que era chico, capta ese sentimiento complejo de lo que es el perdón. Porque yo no te voy a predicar hoy del perdón, decir, hay que perdonar y se acabó. Pues yo sé que hay mucho dolor. Cuando nos hacen cosas dolorosas, y yo me incluyo, no es fácil, hay que perdonar porque el pastor lo dijo. No, es complejo el perdón. Y hace años a mí me costaba comprender los giros
los matices que hay en el relato, por ejemplo, de la reconciliación de José con sus hermanos en Egipto. Porque cuando sus hermanos que lo vendieron, él los tiene delante de él y no lo reconocen, que ahora es el segundo del faraón, en un momento él actúa con bronca, los mete a todos en la cárcel. Yo hubiese hecho lo mismo. Después se siente mal, sale de la habitación para llorar a los gritos como si estuviera borracho. Después le hace trampa a los hermanos y esconde dinero en uno de los sacos de cereal que se están llevando para acusarlos. Captura a uno de los hermanos como rehén, acusándole a otro de que le robó su cáliz de plata. O sea, siguieron esas intrigas, ¿no? Dice la Biblia, ¿por cuántos? Por meses. Hasta que José no se pudo contener más, los convocó a todos sus hermanos y los perdonó de manera dramática. Detrás de cada acto de perdón se halla la herida de una traición. Y el dolor que deja una traición no se desvanece con facilidad. No podemos decir, pase al altar en el nombre de Jesús, recibe espíritu de perdón. No es una cuestión de espíritus. Porque a pesar de escuchar muchísimos sermones sobre el perdón, no perdonamos con facilidad y tampoco nos parece fácil que nos perdonen a nosotros. Alimentamos nuestras heridas, justificamos nuestra conducta, todo con el fin de evitar ese acto tan innatural. Señores, la V de vendetta es natural. La G de gracia nunca lo es. La V de vendetta es lo que aprendemos desde el colegio, no la G de gracia. La justicia, la venganza es algo que nos fascina. Lo justo, lo equitativo. Y está mal por pensar así, somos humanos. Bueno, Señor, si no me puedes hacer más flaca, hace que mis amigas se vean más gordas. Eso es equidad. Bueno, Señor, si no me vas a dar un auto a mí nuevo, que los demás tampoco tengan. Eso nos parece que es justicia. Y en lugar de eso, Jesús nos ordena que digamos, perdónanos nuestras deudas. Escucha, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué hace tan aterrador ese cómo en la cláusula? ¿Sabe lo que lo hace aterrador? El hecho de que Jesús directamente amarra el perdón que recibimos del Padre al perdón que le concedamos a los demás seres humanos. Y todavía, por si quedan dudas, el Señor es más explícito. Dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando uno mira, insisto, a Jesús con ojos nuevos, dice, wow, entonces es condicional el perdón del Señor. Viste que decimos, el Señor te perdona y basta, es incondicional. No, es condicional, hay una cláusula. Si nosotros no nos perdonamos, no somos perdonados. Por eso hay gente que no se puede perdonar y siente que Dios no lo perdona. Entonces, Dios, en primera instancia, nos consideró, nos confirió, nos concedió una responsabilidad terrible. Al negarle el perdón a los demás, estamos decidiendo que no son dignos del perdón de Dios y por lo tanto no lo somos nosotros tampoco. Con la misma vara que medimos, somos medidos. De alguna forma misteriosa, el perdón divino depende de nosotros. No dice, si orás por perdón mucho y haces mucho ayuno, el Señor te va a perdonar. Esto es casi una ley natural, una ley espiritual que se transforma en una ley natural. Así como la ley de gravedad, tiro esto, se cae, funciona, como la siembra y la cosecha. Esto es igual. Quiero que Dios me perdone, no me tengo que poner a orar para lograr que Dios me perdone. Tengo que perdonar. Así como yo hago, Dios lo va a hacer conmigo. Es una cláusula.